En medio del culto, el pastor detuvo todo, levantó la mano y llamó a los niños para recibir la bendición. Uno por uno fue tocando sus cabezas hasta que llegó al último. Allí se detuvo, miró fijo al pequeño y, con voz firme, dijo: «Tú no. Eres hijo de madre soltera. No recibirás la bendición hoy». El silencio fue absoluto. El niño sintió todas las miradas clavadas en su piel. El corazón golpeaba tan fuerte que parecía escapar del pecho. Quiso desaparecer, pero sus pies no respondían. ¿Por qué él? Nunca había hecho nada malo. ¿Qué culpa tenía? Lo que sucedió después fue aún más humillante y marcaría su vida para siempre. Comenta: «¿Esto es justo? Quiero saber qué habrías hecho tú en esa situación. Yo siempre disfruté ir a la iglesia. Para mí, aquel lugar era como una segunda casa. El olor de la madera de los bancos, el piso frío bajo mis pies, el murmullo del coro ensayando antes del culto y las luces de colores que atravesaban los vitrales cuando el sol golpeaba. Todo me parecía mágico. Tenía solo 8 años, pero ya llevaba dentro una fe enorme, un deseo sincero de estar cerca de Dios. Mi mamá me despertaba temprano los domingos, me preparaba un desayuno sencillo y me ayudaba a ponerme la mejor ropa que tenía. Caminábamos tomados de la mano hasta el templo, y yo respiraba hondo justo en la puerta, como si el aire allí adentro fuera distinto. En mi cabeza, la iglesia era el lugar donde nadie juzgaba a nadie, donde todos éramos solo hijos buscando consuelo y esperanza, sin listas, sin etiquetas, sin condiciones. Mi mamá era mi puerto seguro. Me crió sola desde que nací. Nunca conocí a mi padre, pero tampoco sentí un hueco imposible, porque ella siempre hizo lo imposible para llenarlo. Trabajaba como costurera, pasaba horas frente a la máquina de coser y, aún cansada, encontraba una sonrisa para mí. Decía que yo era el mayor regalo de su vida, y yo lo creía porque lo veía en sus ojos. Orgullo, ternura, un amor que me abrigaba. Afuera de casa, sin embargo, no todo era sencillo. En el barrio pequeño, algunos susurros nos perseguían. Crecer como hijo de madre soltera parecía una etiqueta que otros querían pegarme en la frente. Yo no entendía por qué eso molestaba tanto, si en mi casa había pan, abrazo y la certeza de que Dios nos veía. En la escuela, las preguntas llegaban como tareas que yo no pedí. ¿Y tu papá? ¿Dónde está? Yo me encogía de hombros sin saber qué responder. A veces inventaba que trabajaba lejos, solo para que dejaran de insistir. Otras, me quedaba callado mirando al piso, esperando que el tema cambiara. Pero yo creía que en la iglesia sería diferente. Imaginaba que allí nadie me preguntaría por un padre ausente, porque todos éramos hijos ante el mismo Dios. Pensaba que, si había un lugar donde la gente miraba el corazón y no la historia, era ese. Por eso, cuando hablaban de bendición para los niños, yo sentía que ese momento también era mío, que Dios podía tocar mi cabeza como tocaba la de cualquier otro, sin contar mis apellidos ni mis silencios. El domingo especial llegó con anuncios del pastor. Habría una oración de bendición para las niñas y los niños. Pasé la semana entera emocionado. Mi mamá planchó una camisa blanca que ella misma había cosido, lustró mis zapatos gastados y acomodó mi cabello con las manos tibias. Yo ensayé frente al espejo cómo juntar las manos y bajar la cabeza. Imaginaba la mano del pastor sobre mí y una oración sencilla pidiendo protección. Quería que Dios me mirara, que supiera mi nombre. Caminamos hasta la iglesia en silencio alegre. Dentro, yo repetía pequeñas oraciones, pidiéndole al cielo que aquel fuera un día bonito para nosotros. La música del coro se sentía más suave que nunca, como si también supiera lo que yo esperaba. Todo en mí estaba listo para recibir la bendición. Cuando llegó el momento, el pastor llamó a las niñas y a los niños al frente. El corazón me golpeó tan fuerte que creí que todos lo oían. Corrí con los demás y formamos una fila frente al altar. Él fue pasando cabeza por cabeza con palabras bonitas. Cerré los ojos con fuerza, junté las manos, respiré hondo. Entonces, el silencio. Abrí despacio
y vi su mirada fija en mí. Dudó, retiró la mano y dijo, «Claro, tú no». Antes de entender, agregó, «El hijo de madre soltera necesita primero ser purificado». Sentí las piernas temblar. A mi lado, la bendición continuó para los otros, una por una. Yo me quedé quieto, como si no perteneciera a ese lugar. El calor subió al rostro, las manos me sudaron. Quise desaparecer. Detrás escuché murmullos y reconocí miradas que dolían. Volví al banco despacio, con los pies pesados. Mi mamá me abrazó fuerte y me susurró al oído, «No les hagas caso, hijo. Dios te ama igual». Pero algo en mí se había roto. Tenía 8 años y, de repente, sentí como si me hubieran quitado un refugio. Las canciones siguieron, pero yo ya no podía cantarlas. Mis labios se movían sin voz. Miré los vitrales buscando consuelo y solo vi colores borrosos. En mi pecho, una pregunta empezó a repetirse como martillo. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Qué culpa podía tener un niño? Al salir, mi mamá caminó rápido conmigo de la mano. No dijimos casi nada en el camino. En casa, ella preparó té y silencio. Yo me senté a mirar el cuaderno donde escribía mis pedidos a Dios, y no supe qué escribir. Los días siguientes fueron largos. La escena no salía de mi cabeza. La frase «tú no» se repetía cuando desayunaba en el recreo, al intentar dormir. En la escuela, algunos que habían estado en el culto empezaron con bromas. «Miren, el niño que no puede ser bendecido». Reían y yo fingía no escuchar, pero cada palabra era una piedra que guardaba en los bolsillos. Caminaba con un nudo en la garganta y no quería contarle todo a mi mamá para no hacerla sufrir más. Me refugié en dibujos, como si el papel fuera un lugar sin juicios. A veces escribía frases cortas. «Dios, ¿me ves? ¿Me escuchas aunque el pastor no me bendiga?» Eran preguntas pequeñas y grandes al mismo tiempo, que me dolían por dentro y no sabían quedarse quietas. Por las noches, las oraciones me salían como susurros cansados. «Dios, ¿tú también me rechazas? Si soy tu hijo, ¿por qué duele así?» El silencio me asustaba más que cualquier respuesta dura. Miraba el techo, contaba respiraciones, apagaba y encendía la luz. Mi mamá trataba de consolarme, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Sentía que se culpaba por ser madre soltera, como si su amor no alcanzara. Quise decirle que no era su culpa, que para mí ella era todo. Abracé su cintura y me quedé quieto para ver si el abrazo servía de remedio. A veces soñaba que el pastor retiraba la mano una y otra vez. Me despertaba con el corazón corriendo y las manos frías, pidiéndole a Dios una señal chiquita para creer otra vez. Volver a la iglesia comenzó a darme miedo. El domingo, el corazón me latía rápido antes de salir de casa, no de emoción sino de ansiedad. Caminábamos y yo sentía que algo malo podía repetirse. Dentro del templo, buscaba hacerme invisible y, al mismo tiempo, me parecía que todo el mundo me veía. Las canciones ya no eran refugio, eran recuerdos de una alegría que se había escondido. Quería ser como los demás niños, correr en el patio, reír en la salida, sentir que también tenía un lugar. Pero el miedo me encogía. A veces le pedía a mi mamá quedarnos en casa. Ella me miraba con ternura y respeto. Algunas veces fuimos, otras no. En ambos casos, la herida seguía acompañándonos, como una sombra que aprendió nuestra dirección. Y así, mi corazón se fue llenando de preguntas, preguntas que ningún niño debería cargar tan pronto. Dios me oye aunque el pastor diga que no. Mi valor depende de una bendición negada. Yo aún no sabía cómo, pero presentía que esa vergüenza no había escrito su último capítulo. Había algo en el aire, un futuro cercano que parecía oscuro, como si la historia todavía guardara momentos más difíciles. Me dije en voz bajita que debía respirar y aguantar, que quizá un día entendería. Me abracé a la fe con lo que me quedaba de fuerza, mirando a mi mamá coser en silencio, y le pedí a Dios, una vez más, que no nos soltara, que encontrara una manera de devolvernos el lugar al que siempre creímos pertenecer. La semana siguiente al episodio, amaneció más pesada que las demás.
Yo caminaba por la calle como si cargara piedras en los bolsillos, temiendo encontrar miradas que supieran demasiado. Aunque muchos no estuvieron allí, parecía que todos conocían la historia. En casa intentaba sonreírle a mi madre para que no sufriera, pero mis ojos la traicionaban. Ella preparaba panqueques, encendía la radio bajito y me abrazaba sin decir mucho. Yo quería creer que todo pasaría, que el pastor había tenido un mal día, pero la frase «tú no» seguía latiendo como un tambor. Me acompañaba al desayuno, al recreo, a la hora de dormir. No importaba cuánto me distrajera dibujando o mirando los vitrales en mi memoria, el eco regresaba, y con él el miedo de que esa marca se hubiera quedado pegada a mi frente para siempre, como una sombra que no sabe irse. En la escuela, el ambiente se volvió un laberinto sin salidas. Algunos compañeros que habían oído el rumor empezaron a usarlo como broma. «Ahí va el niño que no puede ser bendecido», decían, y el grupo reía como si hubieran descubierto un juego nuevo. Yo me alejaba al oír las risas. Prefería sentarme solo en el borde del patio, fingiendo interés por las hormigas. Una mañana, uno murmuró: «Debe ser porque Dios no lo quiere». Sentí la cara arder y corrí al baño. Cerré la puerta y me quedé allí, con la frente apoyada en las rodillas, respirando de a poco para no hacer ruido. Cuando salí, dije que me dolía el estómago. Me dejaron en paz, pero el dolor verdadero se quedó. Esa tarde volví a casa más lento, con la mochila más pesada, como si cada palabra se hubiera vuelto piedra adentro. Mi madre, al verme tan callado, reforzó nuestra rutina de cariño. Rezábamos juntos antes de dormir y ella decía: «Dios no ve etiquetas, ve corazones». Yo asentía con la cabeza, sosteniendo su mano caliente, pero por dentro la confusión seguía. Si el pastor hablaba en nombre de Dios, ¿cómo separar una voz de la otra? Mi cabeza de niño no encontraba la grieta por donde respirar. Ella me arropaba, peinaba mi cabello con los dedos y prometía que el amor de Dios era mayor que cualquier discurso. Yo quería creer. Sin embargo, cuando apagábamos la luz, la frase volvía a construir su nido en mi pecho. «Tú no». Entonces abría los ojos en la oscuridad y le pedía a Dios, en silencio, que me mostrara aunque fuera un destello de su abrazo para poder dormir sin temblar. Las indirectas no pararon. En otro culto, el pastor habló de hijos que nacen del pecado y de disciplina redoblada para no perderse. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Sentí la mano de mi madre apretando la mía, casi pidiéndome perdón sin palabras. Miré el vitral buscando un consuelo que no encontré. La luz de colores estaba igual de hermosa, pero por dentro me sonó hueca. Quise desaparecer entre los bancos o convertirme en madera para no sentir. Las frases del sermón parecían clavos entrando despacio, con paciencia, sin hacer ruido, hasta quedar bien hondo. Cuando terminó, salimos en silencio. El sol de la calle me pareció demasiado fuerte. Cerré los ojos un segundo y deseé que el mundo tuviera un botón de reinicio para volver a ser un niño sin miedo. Con el tiempo, algunos adultos empezaron a tratar a mi madre con una frialdad educada. Antes la invitaban a ayudar en eventos, a coser manteles del altar, a organizar meriendas. De repente, ya no necesitaban nada o ya estaba todo cubierto. Ella sonreía igual, pero yo reconocía la curva triste en su boca. Una tarde volvió con una bolsa de tela sin usar y dijo que no hacía falta, que quizá más adelante. Preparé 2 tazas de té como si con azúcar pudiera curarle la herida. La abracé sin explicaciones. Mi madre me acarició la cabeza y dijo que estábamos juntos, que bastaba. Yo asentí. Por dentro me prometí aprender a sostenerla como ella me sostenía a mí, aunque fuera con gestos pequeños. Lavar los platos, doblar la ropa, dejarle billetes con dibujos que dijeran «coraje». Mi fe comenzó a agrietarse en sitios que antes eran firmes. Yo seguía rezando, pero mis palabras llegaban más despacio, como si se cansaran por el camino. «Dios, si me amas, ¿por qué me duele así? Si soy tu hijo,
¿Por qué me apartan en tu casa? A veces despertaba sudando, con el corazón corriendo, después de soñar que la mano del pastor se detenía sobre mí para volver a retirarse. Me sentía prisionero de una frase corta. Intentaba leer mi Biblia infantil. Algunas historias me calmaban, otras me abrían preguntas más grandes que yo. Cerraba el libro, apoyaba la mano en el pecho y contaba hasta 10, deseando que el aire hiciera de puente entre mi miedo y alguna certeza que aguantara. En los cultos, el aislamiento se volvió visible. Alrededor de nuestro banco quedaban asientos vacíos, como si lleváramos una señal que avisara «no te acerques». Nadie lo decía en voz alta, pero el espacio se abría igual. Yo miraba los vitrales para no mirar a la gente. Las canciones seguían bonitas, pero mi voz no salía. Me quedaba quieto, intentando que mi cuerpo no llamara la atención de nadie. Pensaba en correr al patio y esconderme, pero me quedaba al lado de mi madre, como ancla. Ella me apretaba los dedos, y ese apretón era la única certeza tibia en medio del frío. Cuando el culto terminaba, salíamos rápido. Sentía que el aire afuera era más fácil de respirar, aunque la herida siguiera caminando a nuestro lado como si tuviera pies. También empezaron a cambiar cosas pequeñas en la ciudad. Una vecina nos saludó con más cariño y dejó un pan en la puerta. Un compañero de clase se sentó a mi lado sin decir nada, y ese silencio me supo a disculpa. Guardé esos gestos como quien guarda fósforos en los días de lluvia. No servían para encender una hoguera, pero podían calentar las manos. Aún así, el ruido de las risas viejas y de los sermones duros no se iba. Era como si dos músicas diferentes sonaran al mismo tiempo. A veces ganaba la esperanza, a veces el miedo. En la mesa, mi madre hacía cuentas y yo hacía dibujos. Ella decía, «vamos a lograrlo». Y yo quería creer que sí, que todavía había un rincón donde Dios nos esperaba sin preguntas largas. Mis oraciones cambiaron de forma. Antes pedía cosas concretas, ahora pedía mirada. Mírame, Dios, aunque otros no quieran, que yo sienta que soy tuyo. Empecé a escribir frases en papeles pequeños y pegarlas en la pared. Pertenezco, soy amado, no estoy solo. Cada vez que el pecho apretaba, las leía como quien bebe agua. Algunas noches, el silencio volvía a hacerse grande, pero los papeles me anclaban. Imaginaba que Dios los leía conmigo y sonreía. Me dormía más tranquilo cuando pensaba así. Si el pastor tenía su voz, yo podía aprender a reconocer otra más honda, más mansa, que dijera lo que mi corazón necesitaba para no romperse del todo. Era un entrenamiento de niño. Respirar, leer, creer un poquito más. Aún con esos destellos, yo presentía que algo peor se acercaba. Era una sensación que caminaba detrás de mí, como nube que junta lluvia. Cada sermón tenso, cada susurro en el pasillo, cada banco vacío alrededor nuestro, parecía empujar la historia hacia un punto que yo no podía ver, pero sentía. Tenía 8 años y ya conocía el peso de un presentimiento. No sabía si sería una palabra más dura, un gesto público, un nuevo «tú no» pronunciado más fuerte. Solo sabía que la ola todavía no había roto del todo. Abracé a mi madre esa noche con más fuerza. Ella me besó la frente y dijo, «Dios no nos suelta». Repetí en voz baja, «no nos suelta». Y esperé, con miedo y con fe mezclados, el próximo capítulo. Después de aquel domingo, intenté creer que todo volvería a la normalidad, pero no volvió. La escena no era solo un recuerdo, era sombra pegada a mis pasos. Cuando regresamos a la iglesia, noté que algo había cambiado. No eran solo mis ojos, eran las miradas de los demás sobre mí. Me seguían con curiosidad y juicio, como si yo fuera un enigma incómodo. Algunas personas susurraban bajo, y sus palabras caían como agujas invisibles. Hasta los niños que jugaban conmigo empezaron a evitar mi presencia. Ya no me llamaban para correr en el patio, ni para compartir estampitas. Fingían no importarme, pero el corazón se apretaba. Era como si de repente hubiera perdido el derecho de ser solo un niño,
ligero y risueño. Caminé hacia dentro de mí, buscando silencio, y encontré un peso. La fe aún susurraba esperanza, pero el miedo respondía primero, diciendo que debía aprender a encogerme. Aún siendo pequeño, me hice más pequeño por dentro. Las primeras indirectas del pastor llegaron pronto, como flechas disfrazadas de doctrina. En el sermón siguiente habló sobre familias desestructuradas y niños sin dirección. No citó mi nombre, pero sentí la mira. Mi madre también lo percibió. Su mano tembló cuando oyó. Un niño necesita un padre para ser bien orientado. Yo quise desaparecer, hundirme entre los bancos, volverme madera muda. Bajé la cabeza y recé para que nadie mirara nuestra fila. Miraron. Es imposible esconder una pedrada lanzada desde el púlpito. Cada frase suya era un ladrillo, levantando un muro entre los demás y yo. Me preguntaba en silencio si era convicción sincera o herramienta para herirme. Busqué refugio en los cantos, pero el coro parecía más distante. Las notas pasaban por mí como viento frío. Terminado el culto salí rápido, pero llevé el sermón pegado. Las palabras, cuando golpean a un niño, se secan despacio, como pintura pesada sobre la piel. Tardan en borrarse de verdad. Después de cada culto, mi madre intentaba consolarme, recordándome que las palabras humanas fallan y Dios conoce la verdad. Yo escuchaba, pero no lograba separar. Si el pastor hablaba en nombre de Dios, ¿será que Dios pensaba igual? Esa pregunta crecía dentro de mí como raíz obstinada. Cuando los adultos asentían con la cabeza, cuando repetían frases durante la semana, todo parecía un sello reforzando la sentencia. Yo pasaba por la calle y sentía el eco seguirme, invisible y ruidoso. Intentaba huir, pero el sonido estaba atrapado en el pecho. Quería creer en mi madre, aferrarme a su voz, pero la autoridad de él pesaba como piedra sobre mis hombros pequeños. Así fue como la duda se volvió compañera diaria, sentándose a mi lado en la mesa, en la escuela, en la cama. Era presencia constante susurrando. ¿Y si es verdad? Respiré hondo, conté pasos, recité salmos pequeños. Aún así, la pregunta volvía terca cada noche. En la escuela dominical, la sensación de no pertenecer creció. Durante la actividad sobre la familia, me encogí. Los dibujos de mis compañeros mostraban padre, madre y hermanos sonriendo. El mío tenía solo a mi madre y a mí, tomados de la mano. Algunos días fingí dolor de estómago para evitar el ejercicio. Cierto maestro preguntó por qué no dibujaba a mi padre. Quedé callado. La sala rió breve, pero rió. Bastó. Corrí, me escondí en el baño, lavé mi rostro hasta cansar el agua. Dentro de la casa de Dios, yo era motivo de burla por existir diferente. Salí al patio, me senté en el escalón y conté hormigas, intentando recordar versículos sobre amor. Las palabras parecían bellas en el papel, pero dolían vivas en el oído. Lloré en silencio, para que nadie se volviera juez de mi llanto. Volví a la sala después de mucho, me senté al fondo. Respiré despacio y prometí volverme invisible hasta que tocaran el amén final. Mi madre sufría conmigo, aunque intentara protegerme con sonrisas. Sus ojos quedaban rojos y el silencio en casa crecía como pared. Ella cosía horas seguidas y a veces la sorprendía mirando a la nada, como quien carga un peso invisible. Yo quería consolarla, decirle que no era culpable, que su valentía era mi refugio. No sabía cómo. Entonces me sentaba a su lado, sostenía su mano y dejaba que el ruido de la máquina llenara los espacios. El sonido parecía corazón latiendo, empeñado en mantener todo vivo. Cada palabra del pastor golpeaba también a mi madre, y eso dolía doble. De noche, yo la cubría con una sábana y un gracias. Ella sonreía cansada, y yo prometía crecer bueno. Le pregunté a Dios por justicia para los dos. Puse mis manos pequeñas sobre la tela y pedí descanso para ella. Prometí barrer, buscar agua, organizar hilos. Escribí una nota. Eres mi valentía, mamá. Poco a poco, la comunidad empezó a tratarnos distinto. Algunos vecinos dejaron de saludar. Otros desviaban la conversación,
como si la cercanía contagiara. Un hombre dijo, medio riendo, que de un niño sin padre no se espera mucho. Yo lo escuché escondido, pero la frase se pegó. Cuando jugaba en la calle, ciertas madres llamaban a sus hijos adentro, con excusas apresuradas. Yo no entendía. No había hecho nada. Aún así me veían como peligro, como riesgo inventado. Me sentí invisible y, al mismo tiempo, expuesto. Empecé a volver a casa más temprano, cabeza baja, pasos contados. Mi madre preguntaba si estaba bien. Yo respondía que sí, para protegerla. De noche la almohada guardaba el resto. Lloré bajito, con vergüenza de llorar. Pedí al cielo un abrazo que durara hasta el amanecer. En el sueño, alguien me acogía sin preguntas, sonreía, decía mi nombre completo y bendecía mis pasos pequeños sin exigir explicaciones ni padre. Dentro de la iglesia, las indirectas del pastor se hicieron más constantes. Hablaba sobre pecado, orden, consecuencia. Decía que las decisiones de los adultos derramaban dolor sobre los hijos, como herencia torcida. Yo entendía el recado. Un domingo, afirmó, Dios ama el orden, romperlo produce sufrimiento. El amén colectivo sonó pesado, como sello. Sentí que apuntaban a mí sin decir mi nombre. Mi madre apretó mi mano, intentando anclarme. Yo respiraba corto, conteniendo las lágrimas hasta doler. Los himnos, antes refugio, se volvieron viento frío soplando en el pecho. Cada culto se transformaba en maratón silenciosa contra las ganas de desaparecer. Me quedaba inmóvil, contando tornillos en el techo, esperando que acabara. Cuando llegaba la bendición final, salía rápido, pero llevaba clavos en el corazón. No caían en la acera, venían conmigo perforando todo el camino. En la puerta bajaba los ojos, fingía prisa y agradecía por respirar. Luego recordaba que el próximo domingo llegaría y temía mucho. La fe, antes refugio, empezó a confundirse con miedo. Preparar el domingo se volvió tarea difícil. El corazón latía rápido antes de salir, no de alegría sino de ansiedad. Me preguntaba si habría otra indirecta, otra mirada torcida, otro silencio. Aún así, no quería abandonar aquel lugar. Parecía traición dejar la casa donde aprendí a orar. Quedé atrapado entre dos mundos. Uno decía que Dios me amaba sin medidas. El otro juraba que yo era indigno. Era niño, pero conocí un peso que muchos adultos quizá no soportaran. Caminé en la cuerda floja entre creer y encogerme. A cada paso, la cuerda crujía, pidiendo cuidado. Miré al vitral buscando mi nombre en la luz. Pensé en el bautismo, en los cantos suaves, en los abrazos antiguos. Quise creer que había un espacio para mí. El recuerdo del púlpito me empujó hacia atrás. Apreté la mano de mi madre. Ella dijo, «Quédate». Me quedé, temblando, mucho. En la escuela, algunas frases del pastor echaron alas. Los chicos repetían que Dios no quería a hijos sin padre y reían. Intenté ignorarlo, pero cada palabra marcaba mi piel como sello ardiente. Empecé a evitar juegos. Me fui quedando solo. Caminaba con los hombros encorvados, queriendo caber en cualquier sombra. Los maestros notaron, preguntaron si estaba bien. Casi conté, pero temí oír asentimiento. Inventé cansancio. Dentro de mí la verdad era otra. Estaba cansado de existir como error vivo. Por la tarde empecé a guardar pequeños gestos amables, salvando el día. Un buenos días sincero, un espacio en el banco, un pedazo de pastel. Cuando aparecían, respiraba mejor, como si abriera una ventana en un cuarto cerrado. Escribí en un cuaderno 3 frases para recordar. Yo existo, yo pertenezco, yo soy amado. Las repetí bajito durante la clase, moviendo los labios. A veces funcionaba, otras fallaba. Pero seguí repitiendo, porque repetir también es resistir. Con el pasar de las semanas, sentí que algo peor se acercaba. A cada sermón, a cada susurro, a cada risa escondida, la sensación crecía. Aquello no era una fase, era el comienzo de una tormenta. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Temí oír mi nombre dicho desde el púlpito. Temí ver a mi madre llorar en público.
Temí perder por completo las ganas de creer. El miedo se volvió paraguas abierto dentro de casa, incluso cuando el cielo parecía claro. Dormí con zapatos al lado de la cama, como quien espera correr. Recé pidiendo protección y valentía, porque presentía que la humillación aún no había llegado al límite. Imaginé relámpagos cortando el techo del templo, revelando verdades escondidas. Pensé en pedir ayuda, pero no supe a quién recurrir. Algunos sonreían, otros callaban, y el silencio también hería. Escribí una nota sin destinatario, la doblé, la escondí en la Biblia infantil y dormí abrazado. Soñé con brazos amplios que me acogían. El domingo siguiente caminé hacia la iglesia cargando piedras invisibles. Cada paso parecía denunciar mi presencia, como culpa que respira. Cuando entramos, las miradas fueron demasiado largas, agudas, impacientes conmigo. El pastor levantó la voz sobre consecuencias heredadas de los padres. Yo temblé por dentro, sin nombre, pero señalado como ejemplo equivocado. Las músicas después parecieron puertas cerradas y solo fingí cantar. Mi madre apretaba fuerte mi mano, pero yo estaba solo. Sentí un muro de silencio rodeando nuestra fila, cruel, altísimo. Salimos deprisa, como quien huye del viento que aún hiere. Volví a casa con pasos contados, cargando palabras como piedras. En el cuarto me senté en la cama y contemplé mis dudas calladas. Pedí a Dios valentía, pero recibí silencio como respuesta pesada. Respiré hondo 3 veces, intentando guardar firme lo que quedaba. Prometí no llorar delante de ella, para no herir su corazón. Me dormí oyendo pasos lejanos, y en ellos puse esperanza muy pequeña. Los susurros se volvieron palabras claras, casi invitaciones a humillación pública. En la puerta, 2 mujeres comentaron ejemplos, señalando sutilmente hacia nosotros. «Es peligroso acercar niños», dijo una mirando por encima fríamente. La otra asintió con la cabeza, como quien firma documentos. Yo quedé inmóvil, intentando volverme pared, madera, vidrio, cualquier cosa. Mi madre respiró hondo, ajustó el bolso y seguimos en silencio. Afuera, el sol parecía duro golpeando heridas. Ella sonrió pequeño, para mí, como quien calma tormenta interna. Yo correspondí con valentía prestada, fingiendo no oír nada allí. El camino hasta casa pareció largo, lleno de charcos invisibles. En la puerta, ella me abrazó, y sentí su respiración corta. Apreté el llanto, pero mis párpados ardían con memorias recientes. Preparé 2 vasos de agua, como ritual para seguir firmes juntos. Nos sentamos en la mesa pequeña y el silencio ocupó sillas vacías. Yo quería solución lista, pero solo encontré aliento para mañana. En la escuela, la exclusión ganó coreografía, siempre repetida en el recreo. Cuando me acercaba, se levantaban rápido, llevando risas con pelotas. Un niño gritó: «¡No toques, si no la pelota queda maldita!». El patio explotó en carcajadas, como fuegos artificiales crueles. Yo me congelé, conteniendo lágrimas como quien contiene tormenta bajo agua. Corrí al baño, cerré la puerta y me derrumbé en silencio. Mojé el rostro, intentando borrar frases pegadas a la piel dolida. Cuando volví, dije estar enfermo y me dejaron solo tranquilo. Comí en el rincón, contando hormigas, inventando tareas para parecer ocupado. La tarde entera pesó como mochila mojada, imposible de cargar. Volví a casa arrastrando tenis, intentando no llorar otra vez allí. Mi madre percibió, pero no preguntó, solo preparó té dulce. Bebimos despacio, como quien aprende a respirar después de la ola. Ella dijo que yo era amado, y yo quise creer. Por dentro, aún dolía, como corte escondido bajo la ropa. De noche, mis oraciones cambiaron de forma, creciendo en preguntas. Yo decía: «Dios, Señor, ¿me escuchas cuando me siento rechazado? Si soy tu hijo, ¿por qué me niegan tu bendición?». El silencio respondía despacio, doliendo como viento frío en la nuca. Yo insistía, repitiendo promesas antiguas, intentando agarrar cualquier luz segura.
Cuando el sueño llegaba, la frase volvía entera. Tú no. Despertaba asustado, con pecho doliendo, buscando aire y sentido inmediato. Encendía la luz, contaba pasos, bebía agua, intentaba descansar otra vez. Prometí escribir todo en un cuaderno, para no enloquecer solo jamás. Anoté pedidos pequeños, nombres gentiles y gratitudes que sobrevivían cansadas. Era poco, pero sostenía mi fe como cuerda fina firme. Guardé el cuaderno en el cajón como quien guarda remedio necesario. Apagué la luz, miré el techo y respiré despacio hondo. Finalmente dormí, cansado, abrazando la almohada como escudo fiel pequeño. Soñé con brazos amplios acogiendo, diciendo mi nombre sin juicio. En el culto siguiente, el pastor habló sobre hijos nacidos en pecado. Dijo que necesitaban disciplina redoblada, porque podrían perderse fácilmente. Yo entendí de inmediato. Ese discurso vivía en mi dirección ahora. Mi madre apretó mi mano y sus ojos brillaron. Valentía y tristeza mezcladas, intentando protegerme mientras todo dolía. Miré al vitral, buscando cualquier pista de consuelo posible. Vi luz bonita pero vacía, incapaz de sostener mi llanto. Respiré hondo, conté hasta 10 y contuve lágrimas calientes. Terminado el amén, salimos callados, como sombras cruzando pasillos estrechos. En la puerta oí nombre susurrado, mezclado con pena y desprecio. Apreté los labios, seguí andando y fingí no percibir nada. En casa, lavé el rostro, intentando quitar polvo del pecho. El agua cayó pesada, pero lavó menos de lo que quería. Me senté en la cama, abracé rodillas y quedé bastante callado. Pedí al cielo que la tormenta pasara sin más heridas. Con el tiempo trataron a mi madre con frialdad, casi educada. Ella siempre ayudaba en eventos, cosía manteles, organizaba fiestas, preparaba recuerdos. De repente, nadie pidió y rechazaban ofertas con sonrisas congeladas. Vi su mirada marchitarse despacio, como flor sin agua. Ella fingió normalidad, trajo telas de vuelta y sonrió pequeño. De noche cosió silencio punto a punto, sin quejarse conmigo. Yo entendí la culpa inventada pesando en ella, martillo golpeando constante. Abracé fuerte susurrando que ella era buena, suficiente, entera siempre. Ella acarició mi cabello, prometió seguir, aún cansada, aún triste. Hice té dulce, lo dejé en la mesa y esperé silencio junto. El vapor subió despacio, dibujando nubes pequeñas sobre nuestros dolores. Más tarde, escribí nota. Tu valentía me enseña a respirar. Ella guardó en el bolsillo, apretó y me besó la frente. Dormimos tarde pero juntos, y eso sostuvo mi corazón pequeño. Amanecí más firme, dispuesto a atravesar otro día difícil entero. Mi fe empezó a resquebrajarse por dentro, como vidrio tenso. Yo aún rezaba, pero mis palabras llegaban sin convicción entera. Pregunté si Dios tenía reglas secretas, difíciles para niños de entender. Si el pastor estudiaba tanto, quizá era eso, pensé bajo. Pero el recuerdo de él diciendo tú no quemaba mi confianza. Sin querer, empecé a dudar de todo lo que parecía seguro. La Biblia infantil se volvió refugio, aunque dolida, con páginas conocidas. Leía historias de acogida, intentando pegarlas sobre heridas abiertas. Algunas escenas me calmaban, otras, sin embargo, provocaban preguntas mayores difíciles. Al final, cerré el libro y pedí una señal pequeña, tal vez una sonrisa sincera, un gesto simple, prueba de pertenencia. Prometí seguir insistiendo, porque desistir dejaría vacío mayor en mí. Sostuve el papel de los pedidos y dormí con él doblado. Sentí un poco de paz, aunque frágil, como cáscara fina. Mañana intentaría nuevamente creer que cabemos dentro del amor. En los cultos siguientes, nadie se sentaba cerca. Filas vacías rodeaban banco. Parecía que cargábamos marca invisible, peligrosa, difícil de tocar allí. Yo miraba los vitrales, intentando olvidar, pero recordaba siempre otra vez. La música cantaba amor,
pero mi piel escuchaba rechazo insistente. Las manos sudaban y rodillas golpeaban cuando el sermón empezaba. Yo contaba baldosas, como quien mide tiempo para no llorar. Algunos sonreían distantes, otros desviaban, y muchos permanecían callados siempre. El silencio también hiere, perfora lento, y parece más respetable. Yo quería levantar la mano y pedir explicación, pero callé. En el amén final, salimos temprano, evitando charlas, evitando ojos inquisidores. En casa dibujé cielo azul, escribí palabras, pertenezco, soy amado. Pegué el papel en la pared, cerca de la cama, recordando valentía. Cuando lo miré, respiré mejor, como ventana abierta después de la lluvia. Quedé allí algunos minutos, dejando el corazón desacelerar despacito agradecido. Me acosté y agradecí por los pequeños respiros que aún nos sostenían. Con el tiempo, la tormenta pareció acercarse, dibujando nubes mayores. Las indirectas se volvieron certezas duras, casi acusaciones, aunque sin nombres. Sentí que pronto me llamarían por nombre delante de todos. Imaginé a mi madre llorando, y mi pecho ardió de miedo. Pensé en huir de la iglesia, pero huir dolía parecido demasiado. Era casa, era historia, era canto antiguo viviendo en mí. Yo quería respuestas claras, pero recibí presagios mudos, insistentes cerca. Escribí otra nota. Sosténnos, Dios, antes de que llegue la ola mayor. Doblé el papel 3 veces, lo guardé en la Biblia y esperé. Dejé zapatos al lado de la cama, listo para correr temprano. Soñé con tormenta dentro del templo, truenos revelando secretos escondidos. Desperté sudado, me senté despacio y bebí agua en silencio profundo. La madrugada quedó larga, llevando lejos cualquier descanso posible mío. Cuando amaneció, yo sabía que la marea subiría más hoy. Respiré hondo, apreté su mano y dije valentía juntos. En el ensayo del coro infantil llamaron a los niños al frente. Quedé parado, dividido entre avanzar y huir de todo el salón. El pastor observó, se rascó la barbilla y caminó lentamente cerca. Silencio se esparció, como polvo fino, cubriendo bancos y respiraciones tensas. Yo sentí que aquel sería el momento más difícil vivido. Mi madre se levantó, lista para interceder, pero quedó inmóvil también. Algunas personas se inclinaron para mirar, curiosidad mezclada con juicio frío. Sentí el corazón latir alto, como tambor anunciando guerra próxima. Cerré los ojos y pedí protección. Pequeña, urgente, entera ahora. Cuando abrí, vi sus labios moverse, preparando una sentencia. El aire se volvió pesado, y nadie osó toser o susurrar. Mi cuerpo entero tembló, pero quedé firme, recordando mis notas. Si venía humillación, yo quería sobrevivir sosteniendo su mano. Acerqué mis dedos a los de ella, y sentí valentía compartida verdadera. Entonces él se acercó al micrófono, respiró y llamó mi nombre. En el culto siguiente desperté con un nudo en la garganta. Yo sabía que no sería un día cualquiera. Mi madre intentó animarme preparando café y pan caliente, pero mi mente ya estaba lejos, imaginando las palabras que escucharía más tarde. Mientras caminábamos hacia la iglesia, mi corazón latía como tambor acelerado. Las calles parecían más largas, como si me empujaran hacia atrás. Cuando entramos, noté que los bancos estaban llenos, pero alrededor de nosotros había espacio sobrante. Era como si las personas se hubieran puesto de acuerdo en silencio para rodearnos de vacío. Me senté y quedé moviendo los dedos nerviosos, sin lograr concentrarme en los himnos. Mi madre cantaba bajito, intentando mantener firmeza, pero yo sabía que ella también sentía el peso de lo que estaba por venir. Algo dentro de mí gritaba que, en aquel día, la tormenta finalmente llegaría. Cuando el pastor comenzó a predicar, la sensación se confirmó. Habló con voz firme sobre pureza y manchas heredadas. Sus ojos recorrieron el templo, pero cuando se detuvieron en mí, sentí que la hoja del discurso había encontrado blanco seguro. Dijo:
Algunos, aún entre nosotros, necesitan ser recordados de que la casa de Dios es lugar santo, no espacio para quienes traen marcas del pecado. Mi pecho se cerró. Cada palabra suya sonaba como sentencia personal. El silencio de la iglesia solo hacía que las frases resonaran aún más fuerte. Sentí como si todos me miraran, aunque no giraran el rostro. Bajé la cabeza, pero eso no apagó el fuego ardiendo en mis mejillas. El banco parecía demasiado duro, y mis piernas temblaban sin parar. En medio del mensaje pidió que los niños vinieran al frente. Mi corazón casi se detuvo. Yo sabía lo que estaba a punto de suceder. Aún así, obedecí, porque parte de mí tenía esperanza de que todo fuera diferente esta vez. Caminé con pasos cortos, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. Formamos fila como antes. Sus manos pasaban por cabeza tras cabeza hasta que llegó cerca de mí. Esta vez no hubo silencio breve. Se detuvo completamente y me miró fijamente. La iglesia entera lo notó. «Tú aún no puedes recibir esta bendición», dijo, lo bastante alto para que todos lo oyeran. «Mientras no haya arrepentimiento y orden, Dios no se complace». Mi corazón se desplomó. La frase sonó como puerta cerrada frente a mí. Y esta vez no era susurro, era público, delante de todos. Los niños a mi lado me miraron confundidos, algunos rieron nerviosos. Sentí que todo mi cuerpo quería desaparecer. Detrás de mí, adultos murmuraron y algunos asintieron con la cabeza. Lo peor fue oír a un niño susurrar: «Es él, el que no puede ser bendecido». La risa baja que siguió cortó como cuchillo. Yo quise correr, pero mis piernas no obedecían. Quedé inmóvil, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Miré a mi madre y vi que intentaba levantarse, pero alguien sostuvo su brazo, pidiéndole que se quedara quieta. Aquello dolió aún más. Mi madre, que siempre había sido mi escudo, estaba impedida de defenderme. Yo estaba solo, expuesto, demasiado pequeño ante un mar de juicios. El pastor siguió bendiciendo a los otros, como si nada hubiera pasado. Volví al banco, arrastrando los pies, intentando contener el llanto. Mi madre me abrazó de inmediato, pero yo no lograba sentirme protegido. Las palabras del pastor resonaban sin parar dentro de mí. Era como si cada repetición fuera un martillo golpeando en mi pecho. «Tú no, tú no, tú no». Yo quería creer que Dios me amaba, pero ¿cómo creerlo si su representante delante de todos me rechazaba? Mi madre susurraba en mi oído: «Hijo, Dios es más grande que los hombres». Pero lo que yo sentía era que todos estaban de acuerdo con aquel hombre. Los cantos recomenzaron, pero yo no conseguí cantar. Mis labios se movieron sin sonido. El corazón estaba demasiado pesado, aplastado por la vergüenza. Nunca me había sentido tan solo. En los días siguientes la escena se esparció. En la escuela no tardó en que los compañeros comentaran: «El niño que no puede ser bendecido», repetían riendo. Era como si fuera un apodo. Algunos comenzaron a evitarme aún más, como si de verdad yo fuera alguien errado. Pasé a caminar solo por los pasillos, cargando libros como escudo. Los maestros percibían mi silencio, pero no preguntaban nada. Tal vez no quisieran involucrarse. Mi madre hacía lo posible para animarme en casa. Preparaba dulces simples, contaba historias de su infancia, pero yo permanecía callado. Yo sonreía para no entristecerla, pero por dentro el vacío solo crecía. La frase del pastor se repetía en mi mente aun cuando intentaba dormir. De noche despertaba varias veces, sudado, como si estuviera cayendo en un pozo sin fin. La fe, que antes era mi refugio, comenzó a hacerse pedazos. Yo aún oraba, pero mis palabras estaban llenas de dolor. «Dios, ¿me escuchas? ¿O será que también me rechazas?» El silencio era cruel. El cuarto oscuro parecía más grande, y yo me sentía demasiado pequeño. A veces abrazaba mi almohada como si fuera alguien que pudiera sostenerme. La imagen del pastor, retirando la mano, venía a mi mente como película repetida. Y yo pensaba:
Quizá sea verdad, quizá no merezca el amor de Dios. La duda era como veneno corriendo por las venas, lenta pero constante. Yo quería gritar, quería pedir respuestas, pero solo lograba llorar bajito para no despertar a mi madre. Ella ya cargaba tanto peso que yo no quería añadir más lágrimas a las suyas. En la calle, los vecinos comenzaron a hablar abiertamente. Uno comentó: «Es consecuencia, nadie escapa, es duro, pero es la ley de Dios». Yo lo oí detrás de la puerta y corrí hacia adentro, con el corazón acelerado. Cada palabra de las personas parecía confirmar el rechazo. Yo ya no sabía en quién confiar. ¿Será que todos pensaban así? ¿Será que mi vida entera estaría marcada por algo que no elegí? Yo tenía apenas 8 años, pero ya cargaba preguntas demasiado grandes para mí. Mi madre me abrazaba siempre que me veía triste, pero yo notaba que ella también se desmoronaba. De noche, ella lloraba bajito pensando que yo dormía. Yo fingía no escuchar, pero cada sollozo suyo era como espejo de mi dolor. Estábamos atrapados en la misma red de sufrimiento. Con el tiempo, comencé a evitar hasta los pocos amigos que quedaban. No quería que ellos también se alejaran por mi causa. Prefería aislarme antes que ser rechazado otra vez. Pasé a pasar más tiempo dibujando en silencio, inventando mundos donde los niños eran aceptados tal como eran. Pero por más que intentara distraerme, el recuerdo siempre volvía. La voz del pastor no salía de mi mente. Yo soñaba con ella, despertaba con ella, vivía con ella. Mi cuerpo empezó a reaccionar. No tenía hambre, no quería jugar, solo quedaba callado. Mi madre intentaba sacarme de casa, pero yo inventaba excusas. Sentía vergüenza incluso de ser visto. Era como si mi propia existencia fuera un error. Y ese pensamiento comenzó a crecer dentro de mí, sofocando cualquier alegría. Fue en ese punto que entendí: la tormenta aún no había terminado. Cada vez que el pastor hablaba, cada vez que las personas repetían sus palabras, era como si estuvieran preparando el terreno para algo aún mayor. Yo no sabía qué sería, pero sentía que mi nombre, pronto, sería dicho de forma aún más clara delante de todos. El miedo crecía dentro de mí como ola a punto de romper. Yo tenía apenas 8 años, pero ya sabía que lo peor aún estaba por venir. Y esa sensación me acompañaba en cada paso, en cada respiración. La vida ya no era solo vivir, era esperar por el próximo golpe. Cuando él llamó mi nombre en el micrófono, sentí que el mundo se encogía. Mi cuerpo quedó ligero y pesado al mismo tiempo, como si yo fuera un globo atado por un hilo corto. Me levanté despacio, oyendo el crujir del banco, y caminé por el pasillo entre ojos que no quería encontrar. El pastor me esperaba con expresión seria, Biblia abierta, la mano levantada no en bendición, sino en barrera. Hoy, delante de la iglesia, necesitamos corregir lo que está torcido, dijo, y la frase partió como cuchilla. Miré a mi madre. Ella intentó levantarse. Alguien sujetó su brazo. Sentí que mi corazón corría lejos, pero mis piernas siguieron avanzando. Quise decir que yo solo quería a Dios, nada más, y aún así parecía demasiado. Me detuve a un paso del púlpito. El micrófono chisporroteó. El pastor respiró hondo. El templo contuvo el aire. Y yo, pequeño, esperé la sentencia. Él comenzó a hablar de orden, de pureza, de disciplina para hijos nacidos en contextos de pecado. Y cada palabra me empujaba hacia el borde de algo oscuro. «No es tu culpa, niño», dijo en voz alta, «pero hay caminos que exigen corrección antes de la bendición». Sentí las piernas temblar. Pensé en huir, pero había huido tantas veces por dentro que me quedé. Atrás, una señora murmuró un amén, indeciso, y el sonido resonó como paso errado en una escalera. El pastor levantó la Biblia, abrió en textos difíciles, repitió expresiones que yo no entendía, pero el sentido era claro. Yo era la prueba del desorden. Cada segundo alargaba la humillación. Mis manos sudaban, intenté esconderlas en el bolsillo, no pude. Miré al coro, vi bocas cerradas.
Un niño susurró mi apodo herido. La madera del púlpito parecía una montaña, y la iglesia una sala sin ventanas. Mi madre se levantó de un impulso que parecía romper cadenas. «¡Basta!», dijo, y su voz cortó el aire como campana que exige atención. La mirada de muchos se volvió entre irritación y sorpresa. El pastor inclinó el micrófono lejos de ella, dejándola fuera del sonido, pero su valentía atravesó sin amplificador. «Él es mi hijo, no es un error. Dios no lo rechaza». Sentí mi pecho abrirse un poco, como si al fin pudiera respirar. Alguien al lado intentó empujarla de vuelta al banco. Ella se mantuvo firme. El pastor carraspeó, intentando retomar el control de la escena. «Hermana, espere su momento. Hay orden en el culto». Mi madre alzó la cabeza. «Entonces, haga justicia ahora». Hubo un zumbido de voces, un remolino de susurros. Yo miré al suelo y vi mis lágrimas caer como pequeñas confesiones que nadie quería escuchar. Un anciano de cabellos blancos se levantó despacio, apoyándose en el pasamanos del pasillo central. Siempre había sido discreto, casi invisible, como los vitrales cuando el sol se esconde. Pidió la palabra con la mano levantada. El pastor vaciló, quizá temiendo perder el hilo del discurso, pero la congregación cedió espacio al silencio. El anciano se acercó, abrió una pequeña Biblia gastada y leyó: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis». La frase cayó como agua en suelo resquebrajado. «No hay pie de página ni excepción por el estado civil de la madre», añadió con voz suave y firme. Sentí mi cuerpo estremecer de alivio y miedo al mismo tiempo. El pastor apretó los labios, se acomodó la corbata. El anciano no alzó el tono, solo sostuvo la luz de esa línea, y por un instante la iglesia pareció escuchar con el corazón. El pastor retomó: «La escritura no se contradice, hay santidad exigida». El anciano, aún manso, respondió: «La santidad es separación del pecado, no separación del niño». El aire se volvió denso. Un hombre en medio gritó: «Amén». Otro replicó: «Respeta al pastor». El templo se volvió mar agitándose sin aviso. Yo, en el centro, sentía la marea llevarme y traerme. Mi madre apretó mi mano. «Estoy aquí», susurró, y mi alma se aferró a esa ancla. El pastor pidió orden. «Nos estamos desviando del enfoque», dijo, intentando envolver la conversación con autoridad. Entonces, como si reuniera todas sus fuerzas, señaló hacia mí: «Este niño necesita entender que hay pasos antes de la mesa». La palabra niño sonó pequeña para el tamaño del peso que querían poner en mis hombros. Respiré, cerré los ojos y pedí a Dios un hilo de voz. Abrí la boca con miedo de que no saliera nada, pero salió trémula y entera. «Yo solo quiero a Dios». Mi voz resonó sin micrófono, y aún así la oí dentro de mí como un trueno tímido. Yo no elegí a mi padre. Yo elegí amar a Dios con mi madre. Hubo un choque en el aire, como cuando un vaso cae y nadie decide si va a limpiar. El pastor intentó interrumpir. «No es...» Pero dejé de temer el sonido que yo era. Si Dios dijo que no impidieran a los niños, ¿por qué me está impidiendo? Sentí mis piernas afirmarse un poco. Mi madre apretó mi mano una vez, despacio, como quien dice: «Continúa». El anciano asintió, ojos humedecidos. Algunas personas bajaron la cabeza, otras desviaron la mirada, incómodas. El micrófono del púlpito chisporroteó y murió, y por un momento hasta el aire dejó de herir. Fue entonces cuando una mujer del coro, hasta allí callada, dio un paso al frente. Ella sostenía una partitura, las manos temblando. «Pastor, con respeto, yo también fui criada solo por mi madre». El silencio cambió de color. Yo recibí la bendición aquí, cuando era más pequeña que él. Me miró con ternura, como quien reconoce una cicatriz antigua en la piel de otro. Dios no pesó mi cabeza por causa de mi padre. El pastor cerró los ojos un instante, calculando rutas. «Hermana, cada caso, cada niño», corrigió ella, con la valentía humilde de quien solo sabe decir la verdad que vivió.
El coro entero quedó suspendido, como nota que no resuelve. Sentí una pequeña llama encenderse en mi pecho. No era victoria, era aliento. A veces, el milagro empieza solo como espacio para respirar. El pastor, quizá percibiendo que la marea cambiaba, modificó el plan. «Niño, trae a tu madre. Vamos a orar por purificación». La palabra mordió. Pero mi madre miró al anciano. Él movió la cabeza como quien dice, «No acepten la culpa que no es de ustedes». Yo contuve las palabras con miedo de escupir dolor. «Yo no soy suciedad», hablé bajo. «Yo soy hijo». La iglesia osciló entre suspiros e indignaciones. El pastor llamó a 2 diáconos. Sus pasos sonaron como martillos en el piso. El anciano levantó la mano otra vez. «No lo toquen». Había allí una autoridad mansa que no pidió permiso, simplemente existía. Si hay oración, que sea de acogida, no de vergüenza. Un niño del coro, sin entender todo, solo repitió, «acogida». Y la palabra, leve y viva, recorrió el templo como pájaro buscando ventana abierta. Sentí un cansancio tan grande que mis piernas se aflojaron. El mundo giró un poco, como cuando uno se levanta demasiado rápido. Mi madre me sostuvo, sus manos volviéndose suelo seguro. Apoyé la frente en su hombro y dejé que 2 lágrimas finalmente bajaran sin resistencia. El anciano se acercó, no me tocó, pero se quedó a distancia de consuelo. «Hijo, no estás solo», dijo, como quien anuncia lo obvio que olvidamos. El pastor respiraba fuerte, entre irritación y cálculo. «Vamos a cerrar el culto», decretó, y la prisa del orden sonó como derrota disfrazada. La congregación quedó sin saber si cantar, si salir, si pensar. El organista tocó 2 notas perdidas. Yo solo quería irme, pero algo dentro de mí pidió, «No termines así, con silencio de herida abierta». Tomé valor y miré hacia el micrófono. Estaba caído de lado, silencioso, como si hubiera desistido de su propia voz. Yo no lo necesitaba. «Yo perdono», hablé, y el suelo pareció vibrar un poco. Mi madre me miró asustada, como quien teme que yo esté cediendo al peso equivocado. «Yo perdono porque no quiero cargar piedra en el pecho», completé, «pero no acepto ser tratado como menos». El anciano lloró discretamente. La mujer del coro apretó la partitura contra el corazón. El pastor cerró la mandíbula. No leí arrepentimiento, leí desconcierto. «Volveré si me dejan ser niño. Si no, Dios me encuentra afuera». Mi voz falló al final, pero se mantuvo en pie. El templo por un segundo pareció devolver un eco distinto. «No, tú no, sino tú eres». Salí por la lateral con mi madre, los dedos aún entrelazados, sintiendo que algo se había roto y otra cosa había nacido en el mismo lugar. Afuera, el sol parecía menos duro. El anciano vino despacio hasta el patio, se detuvo a 2 pasos y sonrió. «Dios no desaprende a amar», dijo, como quien entrega un pan caliente. La mujer del coro se quedó en la puerta, como guardiana de una historia que conocía por dentro. Detrás de nosotros, el rumor continuaba, elecciones formándose, miedos intentando volverse certezas. Respiré hondo y guardé en el bolsillo el billete que había escrito. «Sosténnos, Dios, antes de la ola mayor». Ahora yo sabía, la ola ya había golpeado, pero yo seguía en pie. Aún dolía, claro, pero había fuego encendido, y cuando una llama resiste a la ventisca, la noche aprende a respetar. El resto lo descubriría en el próximo paso. La noticia de aquel culto corrió por la ciudad como viento caliente. No fue apenas un domingo más, fue un corte que dejó marcas visibles. Unos decían, «Fue necesario, el orden debe existir». Otros respondían, «Un niño jamás puede ser expuesto». En cada esquina había versiones, rumores, certezas frágiles. Sin embargo, casi todos repetían la misma frase, como quien descubre agua en el desierto: «Yo solo quiero a Dios». Personas que ni siquiera estuvieron presentes juraban haber escuchado el eco de esa frase atravesando puertas, ventanas, mercados, planes. Se pegó a la memoria de la comunidad como olor a pan recién horneado, simple,
firme, imposible de ignorar. Desde entonces, las miradas dejaron de resbalar y empezaron a encarar preguntas olvidadas, especialmente sobre lo que realmente significa pureza cuando se habla del corazón de un niño herido frente al altar, presionado por adultos que temían equivocarse, pero se equivocaron de todos modos. El caso se volvió espejo, mostrando fe, orgullo, valentía y vergüenza. En la casa pequeña, madre e hijo intentaban respirar después del vendaval. El niño abrazaba el cuaderno de oraciones, ahora manchado por lágrimas rebeldes. No hablaba mucho. La cabeza reposaba en el hombro de ella, mientras el reloj tartamudeaba segundos largos. La madre sentía orgullo por su valentía y dolor por verlo tan pronto cargando pesos de gente grande. Pasó la mano por sus cabellos, murmuró: «Dios conoce tu corazón», y esperó. El silencio respondió con una paz breve, pero verdadera. Ella preparó té, partió pan, abrió la ventana. El viento trajo olor de la calle y juntó un resto de esperanza. Antes de dormir, él escribió despacio: «No necesito probar nada a nadie». La madre leyó, apretó los ojos, agradeció en voz baja. Aquella noche, los dos soñaron con brazos amplios envolviendo los miedos y despertaron menos solos, aunque el mundo siguiera duro, exigente, ruidoso. Decidieron caminar juntos, paso a paso, hasta que volviera a clarear. Dentro de la iglesia, el aire parecía dividido en dos. Fieles buscaron al pastor exigiendo explicaciones, y él respondió con términos firmes, textos, doctrinas, cercas. Muchos escucharon respetuosos, pero salieron con preguntas abiertas. El anciano de cabellos blancos, discreto, se volvió referencia. Gente pedía consejo y él repetía con dulzura: «No impidan a los niños». Las palabras eran puente, no muro. Un grupo organizó un círculo de conversación sobre acogida. Otro preparó cartas al consejo, pidiendo revisión de las prácticas. Había manos listas para trabajar por sanidad, y había brazos cruzados defendiendo la vieja disciplina. El culto siguiente llegó tenso. Sonrisas rígidas, filas vacías alrededor de la madre, miradas que pesaban más que bancos. A la salida, nadie combinó nada, pero dos filas invisibles surgieron, separando a los que querían escuchar de los que preferían juzgar deprisa. Era una grieta clara, cortando amistades, cenas, coros, y recordando que la fe sin misericordia se convierte en regla sin Dios, fría, vacía. En el vecindario, pequeños gestos empezaron a nacer como flores después de la lluvia. Una señora llevó pastel, dejó un billete diciendo valentía. Un joven pidió perdón al niño por las risas. Escuchó una respuesta que no esperaba: «Yo también me equivoqué cuando creí que estaba solo». La frase recorrió calles, mercados, pasillos, revelando aprendizaje que no cabía en sermones. Otras manos llegaron con compras, mantas, ofertas de trabajo para la madre. El niño volvió a sonreír, corto pero sincero. Escribió en el cuaderno: «Gracias por la luz que llegó despacio». La noticia de los gestos calmó algunos corazones, irritó a otros. «Eso es debilidad», dijeron. «Eso es evangelio», respondieron. La ciudad aprendió que el cuidado público también denuncia heridas privadas y que la reparación comienza en lo cotidiano: puertas abiertas, oídos atentos, pasos dispuestos a acompañar a quien fue herido en plaza llena. Porque justicia no es solo sentencia, es camino día tras día con manos, pan, ternura, paciencia, memoria, verdad y humilde constancia. El pastor sintió el peso alcanzar su sala. Estaba acostumbrado a certezas firmes, pero ahora recibía preguntas que no se resolvían con frases hechas. Sus justificaciones, antes indiscutibles, comenzaron a sonar duras, metálicas. Algunos lo apoyaban por lealtad. Otros pedían revisión, pedían escucha, pedían pausa. De noche abrió la Biblia, releyó historias de encuentros en que los niños ocupaban el centro. Había una incomodidad nueva, como piedra en el zapato.
Pensó en la frase «yo solo quiero a Dios» y percibió que quizá la pureza exigida era menos sobre reglas y más sobre manos extendidas. No cedió públicamente aún. Sin embargo, su silencio creció, alargando las pausas antes de cada sentencia. Y una pausa honesta ya empieza a cambiar discursos, porque deja a Dios hablar primero, al menos un poco. A la mañana siguiente caminó solo hasta el templo. Se sentó, miró los bancos y pidió sabiduría, misericordia, humildad, valentía y reparación posible para todos. La madre, aún herida, comenzó a notar que no estaba sola. Personas que antes observaban de lejos se acercaron, ofreciendo transporte, encargos, escucha, tiempo. Una señora trajo una manta nueva y dijo: «Ustedes nos enseñaron más con valentía que muchos sermones». Ella sonrió sin prisa. Guardó el elogio como quien guarda agua en tiempo seco. En la mesa, el niño escribió «No estoy solo» y pegó la frase en la pared. La casa, pobre, pareció crecer un poco, como si ganara nuevos cuartos hechos de afecto. De noche, la madre releyó las cuentas del mes, calculó posibilidades, suspiró hondo y agradeció por las pequeñas puertas que se abrieron. No era milagro ruidoso, pero era alivio suficiente para seguir firme, cosiendo mientras la vida reenseñaba ternuras olvidadas por la prisa de los juicios públicos. Al final, cerró los ojos y pidió oportunidad de reconstruir confianza, sin venganza, sin amargura, con justicia, respeto, memoria y paz. En la escuela, la marea comenzó a girar discretamente. Los profesores supieron del episodio y decidieron conversar con la clase. «Nadie elige dónde nace, pero todos merecen respeto», dijo la maestra, borrando risas que antes sonaban impunes. El niño escuchó callado y sintió que su dolor había ganado nombre en la pizarra. Algunos compañeros se acercaron, ofrecieron lugar en el fútbol, compartieron merienda. Otros siguieron duros, pero ya no eran mayoría. Él volvió a dibujar, ahora incluyendo una mesa grande con varios amigos y una madre riendo al lado. El dibujo quedó colgado en el mural, coloreando un pasillo que antes parecía estrecho. Al pasar por allí, repetía bajito: «Yo pertenezco, yo pertenezco, yo pertenezco». No era mantra, era respiración nueva, insistente, terca, salvadora. Poco a poco, la escuela dejó de ser campo de batalla y se volvió terreno de recomienzo, donde pequeñas ternuras entrenaban los corazones para reconocer dignidad sin adjetivos, sin excepciones, sin atrasos y sin miedo. El anciano de cabellos blancos llamó a la puerta en una tarde tranquila, llevando una Biblia gastada con líneas subrayadas. «Vine a recordar que Dios no se distancia de los pequeños», dijo, sentándose sin prisa. El niño hojeó las páginas, sintió el olor antiguo del papel y sonrió. Al lado, la madre escuchó historias de gente acogida cuando nadie quería acercarse. Al final, el anciano pidió permiso para orar. No pidió purificación, pidió consuelo, valentía, descanso, caminos. Al levantarse, dejó un abrazo corto, de esos que dicen mucho sin palabras. Cuando él salió, la casa pareció más liviana. El niño durmió con la Biblia en el pecho y soñó con ventanas abriéndose por dentro, como si el corazón hubiera encontrado nuevas puertas para respirar. A la mañana siguiente, copió versículos cortos, los pegó al lado del dibujo y escribió: «El amor no se retrasa». La pared se volvió mapa, recordando rutas de regreso cuando el dolor intentara mandar. A pesar de los gestos, había gente que no cedía. Repetían que el orden debe mantenerse y usaban ese escudo para evitar preguntas. El pastor aún tenía aliados fieles y la grieta dividía bancos, mesas, amistades. La comunidad se volvió espejo que mostraba lo mejor y lo peor. Misericordia, miedo, valentía, orgullo, terquedad, aprendizaje. La madre decidió no discutir en la plaza. Guardó energía para cuidar de su hijo y pagar las cuentas. El niño entrenó otra disciplina: levantarse despacio, resistir sin volverse piedra,
agradecer pequeños milagros, y cuando recordaba el púlpito, ya no oía «tú no», escuchaba «tú eres», repetido bajito por el corazón renovado. No todos aceptaron, pero algunos bastaron para sostener un futuro posible, menos estrecho, más humano, más fiel. Porque el cambio rara vez comienza con aplausos. Comienza con pocos que deciden amar a pesar del costo y siguen día tras día hasta que los demás descubran que también pueden aprender a hacer lo mismo. Entre tantas voces quedó una imagen que nadie pudo borrar. El niño, pequeño, diciendo «yo solo quiero a Dios» y después completando «yo perdono», sin aceptar la culpa que no era suya. La frase, ligera, atravesó puertas, platos, agendas y se volvió semilla. Creció en el corazón de algunos, rompió la costra en otros e incomodó a quienes preferían la comodidad de las reglas sin personas. Nadie sabía medir resultados, pero todos percibían que algo había cambiado. El futuro no había llegado, pero ya se movía, silencioso, dentro de cada conciencia. Y cuando la ciudad repetía la historia, terminaba confesando en voz baja que pureza sin misericordia es vitrina, mientras que amor con valentía es camino, suelo, casa. Así, poco a poco, la resolución comenzó antes de la disculpa pública. Comenzó en la práctica, con miradas que aprendieron a acoger, con manos que volvieron a bendecir y con un niño que siguió respirando esperanza al lado de su madre presente. Con el paso de los días, el recuerdo de aquel culto no se debilitó. Continuó vivo en las conversaciones simples, en los pasillos de la iglesia y en las mesas de cena. Cada domingo llegaba rodeado de cautela, como si todos pisaran sobre vidrio. Algunos evitaban el tema para no pelear. Otros repetían en voz alta la misma pregunta: ¿cómo cantar sobre amor y negar acogida a un niño? Nadie tenía respuesta fácil. La autoridad del pastor aún existía, pero su voz ya no sonaba única. El niño no tenía micrófono, cargo ni púlpito. Aún así, su frase corta seguía predicando sin parar, dentro y fuera del templo. Yo solo quiero a Dios. Aquella simplicidad derribaba defensas, iluminaba rincones oscuros, exponía miedos. Y frente a ella, sermones largos parecían pequeños. Quedaba encarar la herida abierta, aceptar que hubo abuso y decidir qué tipo de comunidad querían ser de allí en adelante. Porque amor sin valentía se convierte en regla fría, sin vida alguna. La madre siguió firme en silencio, reuniendo fuerza en gestos pequeños. Cosió encargos, barrió la casa, hirvió agua y fue juntando esperanza con paciencia. Cada puntada de la aguja decía al hijo: «Seguimos». De noche leían juntos los versículos que el anciano había marcado. Él leía despacio, saboreando las palabras, como quien mastica pan caliente. Aquellas páginas antiguas parecían nuevas, porque ahora hablaban directamente a la herida. El niño aún cargaba miedo, pero comenzó a andar más erguido. Descubrió que la valentía no es ausencia de temblor, es permanecer de pie mientras el corazón se sacude. Volvió a dibujar, pegando frases en la pared, recordando que pertenece. Dormía abrazado a la Biblia gastada, respirando mejor. En el desayuno, la madre besaba su frente y repetía que la dignidad no depende de aprobación ajena. Aún sentían la ciudad dividida, pero ya sabían dónde buscar refugio, en los brazos de Dios y en las manos amigas siempre que hiciera falta. En la iglesia, la presión creció como marea. Familias cansadas de la rigidez empezaron a reunirse en casas, leyendo la Biblia con acogida y preguntas honestas. No eran rebeldes, eran personas hambrientas de misericordia. El pastor lo supo y sintió su influencia disminuir. Intentó responder con sermones duros, más largos, llenos de fronteras. Pero la imagen del niño rechazado permanecía delante de todos, como espejo incómodo. Cada frase pronunciada en el púlpito era medida por la simplicidad antigua. Yo solo quiero a Dios, y cualquier explicación que hiriera esa verdad sonaba vacía.
El consejo se reunió, discutió horas y percibió que la unidad del cuerpo tenía grietas visibles. El anciano insistió en la misma línea suave. Acoger no niega santidad, revela santidad. Algunos estuvieron de acuerdo, otros suspiraron. Nadie pudo desver lo que vio. La herida exigía reparación pública, no solo conversaciones privadas. El tiempo cobraba una respuesta clara, humilde, responsable y posible para sanar al rebaño herido. En el vecindario, las señales de cambio se hicieron más visibles. Personas que antes desviaban la mirada empezaron a saludar, ofrecer ayuda, preguntar de verdad cómo estaban. Un joven pidió disculpas al niño por haberse reído de él. Recibió una sonrisa tímida y una respuesta que enseñaba: «Está bien». La madre observaba de lejos y percibía que el dolor había producido madurez precoz, pero también una ternura sorprendente. Él había aprendido que la valentía no grita siempre, muchas veces simplemente permanece. Volvió a jugar al balón, despacio, probando la confianza. Algunos compañeros se unieron, otros se mantuvieron lejos. El mundo no cambió entero, pero ya había paso. En casa, la pared seguía cubierta de frases cortas: pertenezco, soy amado, no estoy solo. Al leer, el corazón de la madre descansaba un poco, porque cada palabra escrita allí era recuerdo concreto de una promesa que nadie podría arrancar, ni distorsionar, ni retrasar indefinidamente, aún frente a resistencias tercas. El pastor, presionado por dentro y por fuera, convocó un culto especial. Llegó con la voz más baja, las pausas más largas y un papel doblado. Miró a la iglesia y dijo que había errado en el modo en que trató la situación. No explicó todo, no profundizó teologías, solo reconoció que había herido. No fue confesión perfecta, pero abrió camino. Algunos aplaudieron, otros cruzaron los brazos. El niño estaba al lado de la madre, escuchando con calma, como quien no quiere perder ningún detalle. Sentía sorpresa y alivio, juntos. Sabía que las palabras públicas tienen peso y que un inicio de reparación comenzaba allí. El anciano agradeció a Dios por el primer paso. Pidió, desde el púlpito, que la comunidad eligiera acoger sin demora. El aire se volvió denso, pero tierno. La ciudad entendió que algo había cambiado, aunque discretamente, como vela encendida en un salón grande, insistiendo contra la oscuridad. Y llamó a otros a seguir esa luz. Después de eso, organizaron un encuentro de los niños, sin restricciones escondidas. Juegos, cantos simples, oración final. Cuando llegó la hora de la bendición, el anciano invitó al niño y a la madre a quedarse en el centro. Puso la mano sobre su cabeza y dijo, en voz clara: «Este es hijo amado, sin excepción, sin demora». El silencio quedó entero, reverente. Muchos lloraron. No era espectáculo, era reparación pública. La madre abrazó al hijo con lágrimas de alivio. El niño cerró los ojos, recibió y sonrió. Aquella escena entró en la memoria de la comunidad como respuesta tardía pero verdadera. Allí, la dignidad negada fue reconocida delante de todos. No borró heridas, pero empezó a cicatrizar. El pastor observó callado, con el rostro serio y cansado. Quizá estaba aprendiendo despacio. La congregación respiró un poco mejor, como quien abre ventanas después de semanas de cuartos cerrados, y dejó entrar luz nueva, simple, necesaria, para todos. Fuera del templo, la historia ganó vida propia. Familias comentaban durante el almuerzo, profesores la citaban en clases sobre respeto. Vecinos corregían modos duros. Nadie lograba medir resultados, pero todos percibían cambios discretos. Algunos decían que nunca más mirarían callados cuando un niño fuera humillado. Otros reconocían su propia cobardía, prometiendo aprender a alzar la voz. El niño caminaba por la feria y recibía sonrisas distintas, menos curiosas, más sinceras. La madre seguía con el trabajo, ahora con encargos nuevos y conversaciones amables.
No había perfección, aún existía quien refunfuñara, pero la ciudad parecía haber entendido algo esencial. El poder se equivoca, la inocencia revela caminos, y cuando la verdad habla suave, el corazón más duro necesita decidir si sigue siendo de piedra o si aprende a latir de nuevo. Esa decisión pasó a visitar cada casa, recordando que la justicia necesita práctica, no solo discursos bonitos. En el suelo de la vida, cada día. Con el tiempo, la vida retomó cierta normalidad. El niño estudiaba, jugaba, ayudaba en casa, la madre atendía clientes y organizaba cuentas. Las cicatrices no desaparecieron, pero se volvieron recordatorios. Cuando alguien intentaba justificar dureza con doctrina, siempre había quien preguntara, ¿dónde está el niño en esa regla? La iglesia, antes partida en dos, comenzó a reconstruirse sobre bases más humildes. El pastor mantuvo el cargo, pero aprendió a escuchar despacio. Crearon un grupo para acoger familias en realidades diferentes, sin clasificaciones humillantes. El anciano seguía firme, recordando que santidad ama. En los cultos, la bendición de los niños volvió a ser solo bendición, sin portones escondidos. Algunas personas dejaron la congregación, otras llegaron. Lo esencial permaneció, el recuerdo de que amor sin valentía se convierte en vitrina, y que valentía sin amor se convierte en martillo. Eligieron camino otra vez, y decidieron caminar juntos, con menos miedo, más escucha, más paciencia, más justicia, más vida. Entre todas las frases, una siguió guiando decisiones y conversaciones. Yo solo quiero a Dios. Venía a la memoria siempre que aparecía la tentación de juzgar. Frente a ella, máscaras caían, justificaciones perdían brillo y la persona concreta volvía al centro. La ciudad aprendió que pureza sin misericordia no sana y que misericordia sin verdad no transforma. La madre, mirando al hijo dormir, entendió que la dignidad no depende de biografías perfectas. El pastor, recordando el silencio del anciano, pasó a practicar pausas antes de cada sentencia. El niño, ahora más alto, aprendió a sonreír sin pedir disculpa. No deseó escenario, deseó paz. Y la iglesia, aún humana y falible, decidió proteger a los pequeños como primera tarea. Porque el evangelio pierde el camino cuando olvida la infancia. Eligieron recordar. Y en ese recuerdo encontraron un nuevo comienzo posible, hecho de gestos, escucha, reparaciones, memoria, perdón, compromiso, verdad, pan, abrazos, camino, común para todos. Ahora, la historia ya no pertenece solo a aquella calle. Pertenece a cada persona que escuchó, pensó, y necesitó decidir de qué lado estaría. Frente a un niño expuesto, ¿quién serías tú? El anciano que se levanta manso, la madre que protege con valentía, el vecino que finalmente pide perdón, el fiel que prefiere callar por miedo, el pastor que aprende a pausar y revisar. No existe neutralidad frente a lo que hiere a los pequeños. Siempre hay un gesto posible. La ciudad lo entendió tarde, pero lo entendió. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, qué harías? Si estuvieras en el banco al lado, ¿habrías permanecido sentado o habrías caminado hasta el centro? Si tuvieras un micrófono, ¿lo usarías para juzgar o para acoger? Comenta, justicia o abuso. Tu palabra puede abrir caminos, porque el amor, para ser verdad, necesita actuar, y cada comentario sincero enseña a la ciudad a elegir cuidar mejor de sus pequeños.